Dios les bendiga, recibe un caluroso saludo y como es mi deseo, anhelo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Gracias por participar de este discipulado que nos está enseñando mucho y hoy pues seguiremos en esta travesía acerca de las llenuras. Ten por seguro que hay una llenura que te está esperando y que anhela el Padre darte en gran manera. Ahí donde estás, vamos a entregar esta reunión al Señor. Posterior, escucha este canto y medita en él para poder entrar de lleno a la palabra. Amado Dios, te doy gracias. Tu amor es por siempre. Señor, te ruego, bendícenos, bendice, Señor, al oyente y todo aquel Padre que esté atravesando alguna situación difícil, ayúdalo y permite que esta enseñanza de hoy, Padre, le hable a su corazón. Te doy gracias, en todo recibe la adoración en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, escucha este canto y ¿qué tal si lo cantas conmigo? Bendiciones. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrazado. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración. Asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Avívanos, te anhelamos.
que los cielos se abran y que el Señor nos llene de todos aquellos atributos, todas aquellas cualidades que Él quiere poner en su iglesia. ¿Sabes qué? Dice la Escritura que la novia debe estar vestida, ataviada, esperando a su marido. La iglesia es la novia. Y Cristo creo que va a hacer todo lo que en su haber está en ataviar a su amada. Y así lo dice Efesios, que Él atavía a su amada con las vestiduras con lino fino, dice, reluciente. Déjate llenar por Él. Señor amado, te pido que seas tú quien nos dé lo mejor de lo que tú tienes. Y cuando hablamos de lo mejor que Él tiene, solo se me ocurre que Él dice, yo quiero que seas lleno de lo mejor. En los últimos 2 discipulados hablamos de las llenuras que Dios nos ha otorgado. Y hoy vamos a continuar con otro tipo de llenuras a las cuales deberíamos de evitar. Pero cuando hablamos acerca de la estatura, ¿qué tiene que ver esto de ser llenos a un modelo o a un nivel? Llamémosle como dice este verso. Léalo conmigo en Efesios 3, versos 18 al 19, dice de esta manera. Aquí estoy. Para que seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, pero para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Entonces, si creemos que hay una medida, que hay una llenura, deberíamos de entender que es para con un propósito. ¿Cuál es el propósito del Padre de llenarnos? Y es que Él está ataviando, como lo mencioné, a la iglesia para poder tener toda la condición ideal para poder estar en esa dimensión espiritual llamada cielo. Pero usted dirá, no, pero si yo muero y ya pues cumplí mi propósito. Y no es así. Nosotros vamos a cumplir el propósito que Él tiene en el siglo venidero, cuando el Señor bien venga y nos diga, en lo poco fuiste fiel, en esta tierra fuiste fiel, ahora en lo mucho te pondré. En lo mucho, en el otro siglo, en esa otra dimensión, que podamos ser útiles para Él. Obviamente en otra condición corpórea, con otro tipo de cuerpo, otro tipo es como un otro ser, porque dice que somos transformados, es una transformación hasta morfológica. Bueno, es un cuerpo glorificado. Entonces tenga por seguro que la intención de que en esta tierra aprendamos de ser llenos en la plenitud es para que de alguna manera a la hora de estar en esta otra etapa, pues prácticamente falte poco o muy poco, o estamos en el proceso de ser preparados en esa plenitud de Jesucristo. ¿Cuál es el modelo? Pues Jesucristo mismo. Él es como decirte donde debería estar nuestra vista, decir, Señor, yo quiero ser como Jesucristo, ¿verdad? El Pablo menciona que nosotros deberíamos de tener la mente de Cristo. Y de esta manera, Dios escribe por medio de Pablo que nosotros deberíamos de tener la estatura de este varón perfecto que es Jesús, como dice Efesios 4:13, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quién es
O sea, ¿quién es este varón perfecto que es Cristo y quién lo está formando? Entonces él dice en los versos anteriores aquí en Efesios que él por eso ha establecido ministerios. Y dice, cuando él puso en esos ministerios, él puso pastores, él puso maestros, evangelistas, profetas y apóstoles. Y todos estos dice que son dones que dio el Hijo, que ha puesto el Hijo en varias personas para que puedan equipar, para que puedan llevar a estos hijos, llamémosle, a la estatura de ese varón perfecto. Estos son equipados con la enseñanza, el conocimiento, la práctica, el entrenamiento, y que tú puedas pues decir, yo necesito ser equipado para poder llegar a esa plenitud. Bueno, en los discipulados anteriores vimos llenuras que vienen del Espíritu Santo, pero tenemos que estar cuidado porque el enemigo, así como él sabe que estamos siendo equipados, él quiere estorbar, porque solo viene a matar, robar y destruir. ¿Cómo estorba? Pues confundiendo a la iglesia, dándole otro tipo de llenuras, y que parecieran llenuras como en algunos casos, de algunas es que a veces reacciono de esta manera, pero muchas veces tenemos nosotros que aprender a lidiar con ese tipo de llenuras. Bueno, entonces vimos la semana pasada y la anterior que hay llenuras del Espíritu, que son las que Él nos da por medio del Espíritu Santo. La llenura de la sabiduría, de la inteligencia, la fe, la gracia, el poder, el valor, la bendición, la inteligencia, nuevamente llenos de su amor. Ser llenos del descanso, vimos, de su gloria, del juicio, del temor de Dios, de luz, llenos de verdad, llenos de trabajo y fatiga por el esfuerzo de servirle, llenos de asombro, llenos de pericia. Pero también las que vamos a empezar viendo hoy, continuando, es esas llenuras que tenemos que cuidar de no caer no envolvernos con estos tipos de acciones, de furor, rabia, celos, engaño y fraude, maldad, angustia, llenos de violencia, llenos de terror. Y después vamos a ver la semana entrante y vamos a terminar este listado. Bueno, entonces de esta manera, hoy vamos a entrar de lleno y ya con esta introducción, prepárate, toma un cuaderno, oye lo que te digo. No hay como que tú puedas retener muchos de estos conceptos. Toma un cuaderno y escribe, porque algunas de estos te pueden ayudar en el momento de alguna prueba o algún tipo de situación en que necesites la ayuda del cielo de arriba, ¿verdad? Bueno, entonces hoy vamos a ver nada menos que las llenuras del mal, ¿verdad? De las que tenemos que evitar, ¿verdad? Y empezaremos con la llenura de furor. Como usted vio, en el listado estaba furor y rabia o ira. Y usted dirá, ¿no es lo mismo? Bueno, podríamos decir que es lo mismo, solo que el furor es como decirte la ira o la rabia extrema. El furor es cuando realmente hacemos hasta el comentario, es que se llenó de furia y hasta se encegueció. Y muchas veces esto es el fruto de él que no logra controlar esta emoción. Bueno, para dar este ejemplo, vamos a irnos con Mardoqueo en el libro de Esther. Mardoqueo era un varón que era muy cercano al rey Asuero. Tenía la estima del rey Asuero, pero era muy celoso y a él no logró valorar la posición de la nueva reina que el rey Asuero escogió, que era Esther y su familia. Tanto es así que Mardoqueo dice que tenía en su corazón, como dice este verso,
un odio, era un desagrado por Mardoqueo, que era como decirte el padrino de Esther. ¿Quién lo crió? ¿Quién la crió? Entonces dice aquí en este verso, cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba, porque Amán, donde él caminaba, ahorita estoy viendo que estaba utilizando el nombre de Mardoqueo. No, es Amán, perdón. Amán es el malo y Mardoqueo es el bueno, ¿verdad? Entonces, cuando Amán miraba que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, porque a él le gustaba ser alabado, él se llenaba de furor. Yo puedo imaginarme a Mardoqueo cuando pasaba, se quedaba quieto. Le decía, ¿y quién es para que me esté inclinando? Bueno, Mardoqueo era un hombre temeroso totalmente de Dios. Y seguramente él sabía que no debía de inclinarse a ningún tipo de ídolo, mucho menos a un hombre como Amán que terminó colgado. El problema del furor es que Mardoqueo comenzó a fraguar, empezó a poner en su corazón cómo matar a Mardoqueo. Y tanto es así que él se encegueció, porque cuando él mandó a poner una horca, dijo, yo voy a hacer que esta horca ahí cuelguen a Mardoqueo, decía Amán. Que si cuando él estaba con el rey para poderlo acusar, le salió el tiro por la culata. Y el rey utilizó la misma horca que Amán tenía preparada para colgar a este siervo que quiso de alguna manera él se sobrepasó de la posición que él tenía. El problema del furor es que enceguece, ¿verdad? Y descontrola. El otro ejemplo es en el libro de Daniel. En el libro de Daniel encontramos que él estaba él estaba en el reino del rey Nabucodonosor, de Babilonia. Y tenía también muchos enemigos. Y entre los enemigos, pues, que tenían estaban buscando toda ocasión para hacer caer a Daniel y a sus amigos. Entonces, dice que provocaron al rey para que edificara una estatua que era una figura del rey, y que todo el mundo, nuevamente algo así como Amán, se inclinara y adorara a esta efigie. Pero los amigos de Daniel no lo hicieron. Entonces fueron acusados, y dice que el rey, cuando él les preguntó que por qué no se inclinaba entre ellos le dijeron, mira, oh rey, tú quiero que sepas que aunque tú enciendas un horno y quieras matarnos en ese horno, aunque sepamos que la muerte está delante de nosotros, no nos vamos a inclinar a ningún tipo de estatua. Y esto hizo que este rey, mire cómo dice, entonces el rey Nabucodonosor se llenó de furor. Pero ¿cuál es el problema del que se llena de furia? Dice que se demudó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abed-nego. Respondió ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbra calentar. Y la historia dice que inclusive los mismos soldados que agarraron a estos 3 muchachos, y al tirarlos al horno, era tal el fuego que salía del horno que estos murieron inmediatamente, los soldados. La sorpresa es ver que estos muchachos cayeron y se levantan, se paran y empiezan a caminar alrededor, pero había un cuarto como figura de un dios. Yo creo que era una parucía de nuestro amado Señor Jesús. Y dice que
los 4 levantando y adorándolo, y eso dice que el rey lo convenció de que definitivamente existe Dios en todo mundo, porque él lo saca, no tenían ni olor, dice, ni olor a quemadura, y al sacarlos se dio, él vino y él mismo dijo, hay que adorar o hay que darle el respeto a este Dios de los judíos, de los hebreos, como debiera de ser. Pero el mensaje es la furia. En este caso, la furia en Nabucodonosor dice que fue tal que cuando hice esta palabra se demudó su semblante, da la impresión como que se transformó. Yo podría asegurar que es como que si se hubiera tomado una posesión demoníaca y hubiera tenido otra representación de furia, porque el problema de esta emoción incontrolada es que hace que el diablo pueda tomar control de esto. Y la furia es tremenda, pero usted dirá, gracias a Dios yo no me he enfurecido. Sí, pero a lo mejor se ha airado, porque esa es la otra cualidad que puede ser el paso al enfurecimiento, la rabia o la ira. Por supuesto que la ira es tremenda, ¿verdad? Bien dice la Escritura en Efesios 6, 26, que no es Efesios 4, 26, dice de esta manera, airaos, pero no pequéis, y no permitas que el sol caiga sobre vuestro enojo, y oiga esto, y des lugar al diablo. Lo que aquí manifiesta es, está bien, ese verso da a entender, está bueno que uno se pueda enojar. Jesucristo inclusive, él se enojó, dice que agarró una soga y empezó a golpear, no golpear, sino a darle duro a estos cambistas que estaban haciendo de la casa del templo una cueva de ladrones, le mencionaba él. Pero no dejó que esa ira hiciera que él se enfureciera e hiciera algo no debido. Por eso dice, airaos, pero no pequéis. Y no permitas, o sea, esto le hablo aquí a los matrimonios. Si ustedes se pelean, aírense, pero no vayan a pecar, en el sentido de que no permitan que el sol se ponga en vuestro enojo. O sea, no permitan que caiga el día y que anden, como diríamos aquí, trompudos, o anden con la jeta de este tamaño. Porque si se van a acostar de esa manera, dice que le pueden dar lugar al diablo. O sea que tal vez ahí dormido vas a sentir una punta de un cuerno atrás, de un cacho. Airaos, pero no pequéis. Inclusive, Efesios 6, verso 2 dice, padres, no provoquen en ira a vuestros hijos, sino críenlos en amor, en disciplina y en crianza. Entonces, lo que da a entender es que el problema de un padre enfurecido que empieza a corregir con ira incontrolada a sus hijos, los puede golpear o puede golpear su corazón. Por supuesto que esto de la ira y la rabia definitivamente no le gusta en nada al Señor. Y la razón es porque va a haber este par de versos que tengo en su pantalla. Primero cuando dice aquí, en Lucas 6, 9 y 11. Entonces Jesús les dice, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en sábados hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos todos alrededor, dice al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así y su mano fue restaurada. Y ellos, o sea, los religiosos, se llenaron de rabia o de ira y hablaban los unos a los otros qué harían con Jesús, ¿verdad? El problema de la ira es que puede convertirse como una envidia, porque ellos no soportaban que Jesús
hiciera el bien, sobre todo en los días de reposo. Ellos estaban más dejados, se dejaban llevar por el legalismo del sábado, cuando decía que en el sábado no había que ni mover cualquier elemento, aunque estuviera en un lugar inadecuado. No se podía hacer nada, ningún tipo de esfuerzo, ¿verdad? Y era equivocado porque esto era un legalismo terrible que había ahí. El problema de la rabia es que también enceguece. Mire cómo dice este verso en Hechos 7, 54 y 55. Y aquí estamos hablando de Pablo. Cuando Pablo estaba enseñando, vamos a ver, este no era Pablo, este era Esteban. Sí, ahorita lo tengo presente. Esteban dice que cuando él estaba por ser apedreado, dice que acuérdese que él tenía varias llenuras. Él fue lleno del poder, de la sabiduría, de la humildad. O sea, él tenía varias llenuras que él tenía. Y cuando él manifestó su llenura, los que estaban alrededor, cuando lo oían hablar con esa llenura del Espíritu Santo, que dice que ellos empezaron a tener una ira contra él, porque el no soportar que aquellos que tienen el Espíritu de Dios puedan tener ese dominio propio y puedan tener ese control es insoportable. Es una envidia. Entonces dice, y rechinaban los dientes contra Esteban. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús. Mire qué misericordia, qué lindo este verso. Y a Jesús en pie a la diestra de Dios. Qué bello. Que no importa la situación que uno esté atravesando, aunque sea en contra de nosotros, es alguna crítica, alguna acusación, alguna situación, que uno pueda controlarse. Y si te llegas a enojar por lo injusto que fue algo, pero que te puedas controlar para no enceguecerse, para no quedar ciego y reaccionar, enceguecerse y reaccionar de una forma equivocada. Bien dice el proverbio que la blanda respuesta, mire cómo dice, la suave respuesta, en otras versiones dice la blanda respuesta, aparta el furor, mas la palabra hiriente o la palabra áspera hace subir la ira, la rabia. Entonces, repita conmigo, repita ahí donde estás. La suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente, áspera, hace subir la ira. ¿Cuál es lo que hay que hacer en el momento de que no soportas algo que va en contra? Señor, dame palabras mansas, así como tú eras manso y humilde, que muchas veces ¿cómo era? Como oveja al matadero y sin decir nada. Señor, ayúdame a controlar. Y esto tiene que ver mucho con el temperamento, yo lo entiendo. Es más fácil para algunos quedarnos callados, pero hay otros que les cuesta un poco más. Pero no hay como que nosotros podamos decir, Señor, ayuda a que yo pueda tener control de todo esto. Y obviamente con la ira y la rabia, como miramos el ejemplo con Jesús, esto gira alrededor de otro tipo de llenura, que es la llenura de los celos. Generalmente, a veces pareciera que van de la mano, porque aquel que es muy celoso o se deja llevar por esta emoción de los celos, ¿qué es lo que termina haciendo? Llenándose de una ira interior. Alguna vez la manifiesta, que se convierte como una rabia o una furia, pero muchas veces esos celos se convierten en algo interno. Y ese es ahí encontramos nosotros muchos
que andan con enfermedades psicosomáticas. ¿Qué es una enfermedad psicosomática? Son enfermedades emocionales que por no lograr, es como la olla de presión, que no lograron escapar, se van reteniendo adentro hasta que hacen un efecto lesivo al cuerpo, ¿verdad? Esas, como le llaman, iras reprimidas. Hay que tener cuidado, mejor es preferible, Señor, ya no aguanto, tengo una. Irte al rincón, irte a tu habitación y ahí, Padre, solo a ti te puedo clamar, ayúdame, Señor. Inclusive, Señor, con los celos, si tú eres una persona pues, muy celoso, pon esa emoción al Señor. Bueno, mire cómo dice, aquí sí es Pablo, ¿verdad? En este verso. Aquí llegan ellos a este lugar y dice que cuando ellos estaban enseñando, la gente quería escuchar más. Pero como ya se había acabado el tiempo de ese día, le pidieron que llegaran al otro día, que era día de reposo. Y ahí estaban los religiosos. Y ellos sabían que eso era imposible. Acuérdense, el día de reposo era estar prácticamente inmóvil. Entonces dice, al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Y estos religiosos, viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron ¿qué? De celos. Rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. El problema de los celos es que no termina hablando más allá de lo que tiene que hablar. Uno tiene que saberse controlar. ¿De dónde vienen? Pues los celos. Bueno, ahí lo vamos a ver más tarde, pero es una virtud que definitivamente también, así como la ira que no le agrada a Dios o la furia, también se convierte en una cosa demoníaca, ¿verdad? Y el problema es que los celos, que es una envidia, puede hacer que uno cometa injurias o golpes o violencia inclusive. Mire cómo dice qué pasó aquí en este caso con estos apóstoles en estos versos. En Hechos 5, 16, 18 dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, que dice, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Bueno, esta es una experiencia muy complicada porque igual le sucedió a Pablo. En este caso estamos hablando aquí que este era Pedro y Silas, Pedro, que ellos pues por estar predicando, estar haciendo los milagros, los religiosos se llenaron de ira, los metieron a la cárcel y el Señor hizo un milagro para sacarlos en la noche. Igual sucedió posterior con Pablo y Silas. Por estar predicando, se llenan de celos y algunos vienen y provocan y los meten en la cárcel, pero en ambos casos, como en este caso, el Señor los libera. El que tiene ese celo por algo se convierte en una envidia que puede cometer injuria. ¿Qué es una injuria? O sea, uno es capaz de inventar suposiciones en contra de alguien más. Hay que tener cuidado. Tú que me estás escuchando, si tú eres una persona que reconoces que tienes ciertas emociones que no logras dominar, como por ejemplo
la rabia, la ira, los celos, la envidia, lo mejor que puedes hacer es: Señor, te presento mi debilidad. Deja que el Espíritu Santo sustituye esto que me afecta tanto y que me llene del reposo, de la paz, del amor. Que me llene, Señor, de todas las virtudes que solo pueden venir del cielo. Porque el celo es demoníaco, es diabólico. Mire cómo dice Santiago 3, 13 y 15. ¿Quién es sabio, entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tiene celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Mire lo que dice después. Esta sabiduría, o sea, la de los celos amargos, no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. ¡Uy, Jesucristo! O sea que algo puede encender la chispa de aquel que no ha logrado controlar estas emociones. Y el enemigo de nuestras almas puede llenar aquel trabajo que el Espíritu Santo ha hecho en tu vida de llenarte de su paz por una falta de perdón o una falta de control. Uno puede ser lleno de un celo terrible o de algo más. Hoy le vamos a pedir al Señor que nos libere de cualquier tipo de estas emociones. Bueno, pero sigamos viendo. Mire este otro caso, lleno de engaño y fraude. Bueno, aquí nuevamente usted dirá, pero mucho está hablando de Pablo y de Pedro y los apóstoles, porque las llenuras generalmente fueron como un, llamémosle, como un regalo del Espíritu, un regalo de Dios por medio del Espíritu Santo, por medio de los dones. Y el enemigo pues va a tratar de imitar con otro tipo de llenuras. Bueno, aquí dice que Pablo con Bernabé llegan a Chipre. Y estando en Chipre comienzan predicando en diferentes lugares. Pero llegan con un procónsul, Sergio Pablo, y dice que este hombre tenía un deseo de escuchar la palabra del Señor. Pero había alguien que era como un consejero de él, que era un mago. Bueno, imagínense, él se llamaba Bar Jesús, que significa hijo de Jesús, qué ironía. Y el nombre, pues en arameo o griego era Elimás, que significa mago. O sea, así es como lo menciona. Pero este se trató de oponer, pero leámoslo aquí como es como dice la Escritura cuando Pablo lo tiene que enfrentar porque él se metía en las conversaciones. Y le dice, tú hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, porque él se hacía ver un filósofo, alguien que trataba de dar al rey o al procónsul un mensaje pero equivocado. Enemigo de toda justicia, no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Y posteriormente, pues, Pablo lo maldice de alguna manera, pero él es liberado después. Pero en todo esto, en el corazón de muchos puede haber engaño y fraude. Y este profesaba un credo, llamémosle así, correcto, porque él era el consejero espiritual de este procónsul. Imagínense, él era el consejero espiritual. Pero cuando llega Pablo diciendo cuál era el verdadero camino, cómo es que en Cristo podíamos ser liberados, este venía y les empezaba a oponerse, a decir que lo que Pablo decía era algo incorrecto.
Y Pablo dijo, cómo está engañando a ese que quiere escuchar el mensaje del evangelio. Terribles son con aquellos que llenan el engaño y el fraude. ¿Sabe que cuando uno oye la palabra engaño es como decirte incluso mentira? Hay que tener cuidado con la mentira. Señor, ayúdame a liberar mi boca de palabra mentirosa, porque no le agrada al Señor. Bueno, pero esto me lleva a otro tipo de llenura, que es la que menciona la Escritura cuando habla del mal. El Padre Nuestro dice, líbranos del mal, es la misma palabra, maldad. Esta palabra mal o maldad no es la maldad de vileza, obviamente la vileza, aquel que asesina, homicida o le hace daño, ¿verdad? Obviamente eso sí es una maldad vil, pero hay ciertos males que ante los ojos de algunos no pareciera mal, pero es un camino equivocado. Bien dice el proverbio, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Entonces tenemos que cuidarnos de cualquier tipo de malicias que puedan estar en nuestro caminata. Mire cómo dice Lucas 11:39, porque aquí el Señor le hablaba muy fuerte, sobre todo a los religiosos de la época. Y supuestamente el religioso de la época era el modelo espiritual, pero era un modelo equivocado. Entonces dice así, pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis de lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de maldad. Por dentro estáis llenos de robo y de maldad. Es muy difícil pensar que un creyente, o alguien que ha recibido a Jesucristo y camina en la verdad, se llene de maldad. Pero, como bien te dije, hay camino que al hombre le parece derecho, su fin es muerte. Entonces tenemos que estar revisando de que no haya ningún tipo de cosas que nos puedan hacer viles, ¿verdad? O ser ser tropiezo para alguien más. Eclesiastés capítulo 9 y 3 habla que el mal es una condición que sí se encuentra en el mundo. Usted me dirá, por supuesto, el mundo está lleno de maldad. Cuando uno puede ver es acerca de esta maldad que de alguna manera va de la mano con la violencia, es la cantidad de manifestaciones que hay en todo el mundo. ¿Cuál es la razón por la que hay tantas manifestaciones? Porque hay una inconformidad. Y eso hace que la gente se agrupe, se amotine, tratando de buscar sus derechos. Pero muchas veces estos son instigados porque yo no me opongo a que alguien pueda buscar un derecho, pero creo que está mal el ponerme de acuerdo con alguien más para hacer un daño. Por ejemplo, cuando hacen estos agrupamientos, pues hacen bastante malicia en los lugares donde van. Dice Eclesiastés 9:3 de esta manera, este mal hay en todo lo que se hace bajo el sol, que hay una misma suerte para todos. ¿Cuál es el mal? Bueno, lo que dice aquí. Además, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad, y hay locura en su corazón toda su vida. Después se van a los muertos, o sea, dando a entender que aquel que no logra cambiar esta condición de maldad o de vileza en su corazón, por supuesto que va a morir y su sentencia va a ser diferente. Bueno, pero sigamos viendo otro tipo de llenuras. Llenura de angustia. Cualquiera diría, ¿está mala la angustia? Bueno,
El problema es que tú vivas angustiado. Porque el mismo Señor Jesús le decía, no te pido que los saques del mundo, que los guardes, porque en el mundo tendrán, como decía, aflicciones. Por supuesto, nosotros vivimos vamos a estar en situaciones donde en algunos momentos vamos a estar angustiados, pero en el momento de que exista la angustia, ¿qué hay que hacer, Señor? No permitas que la angustia me llene, sino que yo la pueda en ese momento controlar y depositar en mí otro tipo de llenura, de las llenuras espirituales. Dice Isaías 21:3, por esta razón mis lomos están llenos de angustia. Dolores se han apoderado de mí como dolores de mujer de parto. Estoy tan confundido que no oigo, tan aterrado que no veo. Mire cómo será esta angustia que hay, que dice que la angustia hace que uno se enceguece. Algo así como lo vimos con la ira, con la rabia, con los celos, que hacen cosas impropias, cosas que a veces se salgan del control. Y muchas veces esto está instigado. Por eso decía yo que son producto de llenuras del mal. No estoy diciendo que no vivas en angustia. Puede ser que el momento tengamos angustia, pero no permitas que se vuelva una llenura. Incluso podrían haber llenuras de angustia buscando lo bueno. Este es el caso con los padres de Jesús. Ellos se angustiaron y se llenaron de angustia cuando fueron a Jerusalén y de repente de regreso se dan cuenta que Jesús ya no iba con ellos. Entonces José y María empezaron a angustiarse en gran manera. Imagínense perder un hijo. Bueno, él tendría 12 años, siempre es pequeño. Por supuesto que un hijo lo es. Para muchos padres lo es todo. Para mí mis hijos son muy importantes. Cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados y su madre le dijo, porque lo encontraron enseñando a los principales religiosos en la sinagoga. Y ellos se maravillaron. Hijo, le dice la madre, ¿por qué nos has tratado de esta manera? ¿Por qué te has desaparecido? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que era necesario estar en la casa de mi padre? La respuesta de él fue clara, diciéndoles que él estaba pues enseñando. Pero yo sí creo que él era como humano, porque Jesús llegó a ser humano. En esa edad él todavía estaba madurando. Realmente, aunque él tenía el Espíritu de Dios, él no tenía que haber hecho esto, ¿verdad? Yo estoy seguro que no es que estoy diciendo si Dios estaba equivocado, no, porque Jesús en ese momento estaba desarrollando ese carácter y otra cosa es que todavía no ha recibido la unción del ungido, ¿verdad? Entonces, como buen joven, creo yo que él tenía que haber hablado a sus padres. Pero, nuevamente, ¿nos podemos angustiar? Por supuesto. Aquí estos padres se angustiaron por lo propio, por su hijo. Tú te vas a angustiar si no te alcanza para pagar. Te vas a angustiar si algún familiar está enfermo, por supuesto. Pero no permitas que la angustia gobierne tu corazón. Sino en el momento cuando sientas esto, ¿qué hay que hacer? Señor, en ti encomiendo este sentimiento de que no puedo controlar. Bueno, sigamos viendo otro tipo de llenura. Muy de la mano con la rabia, la ira, los celos, la maldad, porque eso genera violencia. Pero yo traje esta llenura porque tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo. Cuando Dios destruyó la tierra o la anegó, llamémosle, la tierra en el tiempo de Noé, Él lo hizo por esta declaración, lo puede leer conmigo donde dice ahí. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne porque la tierra está llena de violencia
por causa de ellos. Y he aquí, voy a destruirlos juntamente con la tierra. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Noé con nosotros? Bueno, con nuestros días. Porque la Escritura dice muy claro que Jesús dijo, y la venida del Hijo del Hombre, que es cuando Él regrese, primeramente viene y tomará su iglesia, que seamos partícipes de estos. Es nuestro anhelo, estarlo esperando. Dice que una de las cualidades es que los días serán como los de Noé. Y una de las características que había en la época de Noé es que la tierra tenía mucha violencia. Tal como yo lo decía, nosotros vivimos en un mundo donde realmente en los últimos 2 siglos se ha desatado demasiada violencia. Es más, hasta se desataron el concepto de guerras mundiales, donde hay varios países, mucha mortandad, pero siempre han habido guerras, sí, por supuesto, pero no con esa mortandad. Guerras por el derecho propio, donde aparecen el femicidio o el feminismo, el derecho de la igualdad, o sea, una violencia por tratar de tener derechos que a Dios no le agradan, pero rompe cualquier esquema de paz o de bendición. Realmente creo yo que como nunca estamos viendo en nuestra tierra tanta violencia como nunca ha habido, muy parecido a los tiempos de Noé. Y por eso Ezequiel dice, ustedes tienen que recordar de dónde viene la violencia. Y la violencia nace en el corazón nada menos de Luzbel o el diablo o Satanás, que Dios lo reprenda. Porque dice que él se llenó de violencia y de ahí él pecó. Dice aquí en Ezequiel 28:16, a causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste, yo pues te expulso por prófano del monte de Dios y te he eliminado querubín protector de en medio de las piedras de fuego. Aleluya. O sea, este querubín, Luzbel o Luzbella, como así se llamaba, era un ser realmente que vivía alrededor del trono y conocía los secretos de Dios. Pero a causa del orgullo y del deseo de una posición que no merecía, se llenó de violencia y pecó. Y por eso fue desechado. Entonces puedes imaginarte que si este fue desechado por el corazón violento que había, cuánto más nosotros, a aquellos que no logran controlar ese corazón violento. Tenemos que ser, Señor, mansos y humildes para poder ser como Jesucristo mismo. Bueno, ya estoy por finalizar y no quiero finalizar sin dar una esperanza, pero una de las otras llenuras que es muy característico de los últimos tiempos es el terror. Dice Lucas 21:10-11, entonces les dijo, se levantará nación contra nación. Aquí está hablando Jesucristo de los últimos días. ¿Qué es cómo él miraba proféticamente los tiempos del fin? Reino contra reino, habrá grandes terremotos y en diferentes lugares habrá hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales del cielo. ¿Qué es lo que atemoriza a la gente? ¿Acaso no oímos nosotros el temor de que va a haber escasez de alimentos? Va a haber una guerra mundial en Europa. Va a haber una influencia china en todo el Medio Oriente. La influencia de los musulmanes y la religión musulmana en toda Europa y ahí por ende pues puede llegar hasta América. Pero en medio de todo esto, aquellos que están bajo la mano poderosa de Dios serán cubiertos, serán guardados,
Por supuesto que está profetizado que en los últimos días habrá terror. Así lo dice Isaías 13, 8 y 9, de esta manera. Y se llenarán de terror, angustias y dolores, que está hablando de estos últimos tiempos. Los invadirán, tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrarán al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí que el día del Señor viene, cruel, de enojo, de ardor y de ira. No permitas que el terror o el temor, que el inicio del terror es un temor, un miedo. Como es miedo, temor, terror, crezca en ti. Entonces la pregunta es, entonces no hay que tener miedo. Por supuesto que van a haber momentos en que podamos tener miedo. Yo muchas veces me asusto en algunas situaciones, pero en el momento cuando me siento un poco atemorizado, no terrorizado, no, atemorizado, vengo y sé encontrar un refugio con mi Señor y decirle, Señor, envía tu paz. Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Lléname, Señor. Y empiezo a sentir cómo es que el Espíritu de Dios gobierna mi corazón y no permito a este último extremo de tener terror, porque el terror va a ser una situación en estos últimos tiempos. Bueno, mis amados, con esto vamos a llegar hasta acá y vamos a terminar este discipulado de hoy. Usted dirá, uy, pareciera un discipulado muy negativo. No, pero era necesario entender las llenuras que pueden albergar nuestro corazón, que nosotros tenemos que ir limpiando, ir sacando del mal que pueda haber. Todo tipo de rabia, todo tipo de ira, todo tipo de furor, todo tipo de celos, todo tipo de violencia, todo tipo de engaño, todo tipo de fraude. Y esas cosas, pues obviamente no le agradan al Señor. Yo te pido que si alguno de ustedes no logra gobernar alguna de estas emociones en su vida, ahí donde estás, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Padre mío, te entrego mi carácter, te entrego, Señor, mis emociones. Toma el control de ellos, Señor, toma el control y líbrame de ser lleno de algo que no te agrada, te lo pido. Padre, en el nombre de Jesús, por la autoridad que tú me das, yo declaro libre a todo aquel que está atado a alguna de estas situaciones en sus emociones. Y te pido que tú seas por Dios en todo. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, con esto damos por terminada esta enseñanza. Te bendigo desde ya. Adelante.